Sí. Buenos días a todos, gracias por venir a este taller que esperamos que sea provechoso e interesante para vuestra consulta diaria. Es cómo ver a los pacientes con alto riesgo de fractura y cómo evitar la primera fractura. Ese es el principal problema que tenemos desde atención primaria, cómo sospechar osteoporosis y cómo prevenir esa primera fractura, que es lo que voy a ser encargada yo de transmitiros. Y después mi compañero Daniel Martínez, que es cuando ya la paciente se ha fracturado, pues qué podemos hacer. Con lo cual, pues para no dilatar más el tiempo y que lo que más me importa es las preguntas que nos podáis hacer para que salgáis de aquí con ideas claras que os podáis llevar a vuestra práctica diaria clínica. Bueno, no me he presentado, ahora me presento. Yo soy Milagros González Béjar, trabajo en Madrid en un centro de salud en pleno centro de Madrid, con lo cual tengo pacientes mayores de 65 años, más de la mitad de mi cupo son mayores de 65 años, con lo cual una patología tan prevalente como es la osteoporosis, pues la verdad que rascando un poquito damos cuenta de que hay mucha población para beneficiarse de nuestra actuación. ¿Qué hacer desde atención primaria? Os quiero dar 4 nociones que iremos desarrollando a lo largo de la ponencia, donde individualizar factores de riesgo, hacer una buena anamnesis es lo principal, la principal herramienta que tenemos para identificar esos factores de riesgo que pueden hacernos sospechar que esa paciente puede tener osteoporosis. El diagnóstico, por supuesto, que muchas veces estamos pensando en densitometría, hay una clara variabilidad a lo largo de la geografía española que no permiten pedir densitometría, que sí permiten, pero vamos a ver otras herramientas que aunque estemos en el pueblito más alejado de la geografía, nos hacen sospechar una osteoporosis y podemos actuar por ello. Y luego pues los tratamientos a nivel no farmacológico, el farmacológico, como Dani va a ser el encargado de transmitiros más lo que es farmacología, yo lo que sí os haré ver es a través de las guías qué nos puede hacer indicar un tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Por qué es importante la osteoporosis? Lo hablaba con un compañero antes de entrar, es importante la osteoporosis posmenopáusica, por supuesto, pero no por ello tenemos que dejar aparte todas las osteoporosis secundarias, las secundarias a tratamiento, principalmente corticoideo, o también la osteoporosis del varón, que no por ser menos frecuente es menos importante. La osteoporosis, ¿por qué es una enfermedad frecuente y prevalente? Pues porque cada vez tenemos una población más anciana. Evidentemente la edad es el principal factor de riesgo y con el que nos vamos a encontrar en la consulta. Afecta aproximadamente, para que os deis cuenta, a 2,5 millones de españoles mayores de 50 años. Y también deciros que no es lo mismo el sospechar una osteoporosis que el concepto ya de fractura osteoporótica. O sea, cuando ya tenemos que pensar que un paciente es de elevado riesgo, cuando o no hemos sabido ver esa primera fractura o cuando ya tiene un riesgo muy elevado de fractura, también vamos a ver esa diferencia en cuanto a un concepto y otro en relación a factores de riesgo. En España hay una baja incidencia, además se ve que según comunidades autónomas, en Galicia hay menos riesgo de fractura frente a Cataluña o Andalucía o Madrid, que hay más riesgo de fractura, o sea, hay estudios que lo demuestran, y hay más baja incidencia frente a América o países nórdicos, aunque no nos equivoquemos, la vitamina D, si nos ponemos a determinarla, sabemos que en países nórdicos quizás estén más protegidos, puesto que como tienen esa conciencia de que no tienen sol, pues sí hacen suplementación de vitamina D que en España no hacemos. Y para que os deis cuenta de la importancia, entre el 2015 y el 2025 se producirán en España 347.564 fracturas de cadera, y ya no hablo del coste económico, que podemos evitar con un buen tratamiento y una buena detección de osteoporosis, sino el coste en salud, el coste en calidad de vida de las pacientes que quedan mermadas en muchos ámbitos de la vida, que puede llevar a depresión, a mala movilidad e incluso a muerte, que hay una incidencia de un 32% de muerte en el primer año de fractura de cadera. ¿Cuáles son los factores de riesgo de osteoporosis? Evidentemente hay unos factores que no podemos modificar, como son la edad, el sexo, la raza, la historia familiar de fractura y la menopausia precoz. Incidir en menopausia precoz
Ahora se está hablando de menopausia precoz por debajo de 40 años. Antes una menopausia precoz era de 45, ahora se habla por debajo de 40. Y en una menopausia precoz la pérdida acelerada de hueso es tremenda. O sea, que si una paciente detectáis que tiene una menopausia precoz, por favor, estudiar el metabolismo óseo porque va a estar alterado seguro. En cuanto a modificables, pues evidentemente el peso. En pacientes de bajo peso, luego veremos la obesidad, que también tiene su importancia en la osteoporosis. Tabaco y alcohol, muchas veces no incidimos. La mujer menopáusica, el anciano, por favor, el tabaco, ya no solo como factor de riesgo cardiovascular, sino como factor de poder tener una osteoporosis. La dieta es muy importante. Fijaos el papel tan importante que tenemos en atención primaria, que desde niños es cuando hay que poner hueso. O sea, no, es como la mujer oriental, dice, no, ahora todas con 54 años nos ponemos a tomar soja. No, la oriental le protege la soja porque la lleva tomando desde que era pequeña. Entonces, el calcio pasa lo mismo, tenemos como una caja de caudales. Entonces, ese calcio que pongamos en el hueso, ese ejercicio que hagamos de jóvenes, es el que se nos va a ir acumulando hasta los 35 años, que llegamos a un tope y empezamos a perder hueso progresivamente. El hecho de que no hayamos hecho nada de esto y con 55 años nos pongamos a tomar calcio como locos, pues tampoco es la cuestión. No vamos a tener ese factor protector de cara al hueso. Por lo cual la dieta es muy importante, pero muy importante inculcarlo a nuestros pacientes para que se lo inculquen a sus hijos y a sus hijas. El ejercicio físico, pues evidentemente también. Tampoco nos vamos a poner a correr todos como locos con esta ola de ejercicio, pero sí indicar a los pacientes que hagan un ejercicio. Es importantísimo. Ejercicio, ¿qué es lo que nos pasa? Nos viene la mujer posmenopáusica y dice, no, si yo es que como tengo artrosis, la piscina, no, por favor, un ejercicio aeróbico, o sea, un ejercicio estimulante. Luego también lo veremos. Y luego tener en cuenta también en esos factores en cuanto a enfermedades, por eso en un análisis lo que vamos a detectar es que hay una osteoporosis secundaria a otra enfermedad, y los fármacos osteopenizantes que estamos utilizando todos los días en primaria, porque ¿quién no tiene pacientes con corticoides, con inhibidores de la bomba de protones, que ha aumentado un 500% la prescripción de inhibidores de bomba de protones, muchas veces sin un uso adecuado, los antiepilépticos, los inhibidores de la aromatasa, todas las pacientes, que cada vez tenemos más pacientes que gracias a Dios se ha hecho una detección precoz del cáncer de mama y están con estos tratamientos, y en terapia de deprivación androgénica, en el caso de osteoporosis del varón, pues también tener en cuenta esos pacientes con cáncer de próstata que están con un tratamiento de este tipo. A ver, me vais a contestar, es muy fácil, es sí o no. Luego Dani os hará más preguntas, seguro. ¿Los factores de riesgo clínico se asocian a riesgo de fractura por fragilidad? ¿Pensáis que sí o que no? A ver, contestarme, de verdad, que todavía no me he comido a ninguno que esté en la sala. ¿Y los factores de riesgo estiman el riesgo de caída en las personas mayores? Uy, ahí ya veo que he oído por ahí algún no. Pues sí, también influyen los factores de riesgo, porque vamos a ver que en población más anciana es muy importante el evitar el riesgo de caída, porque es el principal factor de riesgo. Ya no digamos en pacientes institucionalizados, que aparte de carencia de vitamina D, tienen un mayor porcentaje de caídas. Los factores de riesgo de fractura, me vais a decir, bueno, pues son un poco así, pues hay más factores. Hay factores mayores y factores menores. Los factores mayores son los que tienen un riesgo relativo de 2 veces, de 2 o más veces, de que ese paciente pueda tener un riesgo de fractura. Mientras que en los menores, por eso muchas veces es que tengan que tener más factores, está entre 1 y 2, el riesgo relativo de tener esa fractura. Mayores, pues evidentemente, si nos viene una paciente a la consulta, que en atención primaria por esa cercanía podemos saber la historia familiar, sabemos si su madre se ha fracturado, si su tía se ha fracturado, historia personal de fractura, edad de 65 años o más. A mí el otro día me vino... Es que con el micrófono puedes decir a ver si dentro nos escuchan, que bajen un poquito la luz. Es que la gente está
Claro. que bajen un poco la intensidad. Pues si podéis bajar. Si es posible. Perdona, todos me están haciendo mis señales. Pero fijaros la importancia que tenemos en cuanto a los factores de riesgo. El otro día me vino una paciente de 53 años. Estaba pasando por un paso de cebra, se cae y se rompe la cadera. Claro, yo me puse los pelos de punta. Digo, no, te voy a hacer un metabolismo óseo. Miro la historia, digo, pero si te tengo con calcio y vitamina D desde hace 5 años. Y veo, o sea, me meto por receta electrónica, veo que ha retirado su prescripción de la farmacia y veía que yo estaba pues un poco pensando, dándole vueltas, pues cómo se me había escapado el que esta persona podía haberle evitado ese riesgo de fractura pese a haberle puesto vitamina D y calcio. Y después de mucho interrogar y tal, me dice, bueno doctora, le tengo que confesar una cosa, esto ya es que fue el colmo, a mí me dejó, dice, sí, me ha recetado el calcio y la vitamina D, lo he estado retirando de la farmacia para que a mí me constara, pero no me lo he tomado. Entonces, fijaros que esto, por la confianza, ya me lo confesó. Imaginaros si nos ponemos a ver en la historia la falta de adherencia a tratamiento y de cumplimiento, porque el calcio sienta muy mal, cómo tenemos que perseguir a las personas que están en esta situación, con lo cual no debemos de bajar la guardia. Historia familiar de fractura de cadera, desde luego es un factor mayor. El tabaquismo vuelve a incidir, el bajo peso por debajo de 19-20 de IMC, el uso de corticoides durante más de 3 meses. ¿Cuántos pacientes nos vienen que han estado en urgencias o es una alta hospitalaria, vienen con una alta dosis de corticoides y el hueso no importa para nada? Es importantísimo por lo menos que nosotros lo detectemos y protejamos el hueso. El fallo ovárico prematuro sin tratar, las caídas en el último año, cada vez que un paciente se cae, en la siguiente caída tiene un mayor riesgo de fractura, se va multiplicando exponencialmente. En el hiperparatiroidismo, pues por detectarlo y poderlo derivar para que tengan tratamiento. En el trastorno de la conducta alimentaria, en malnutrición crónica o malabsorción. Los menores, pues evidentemente van todos indicados a evitar caídas, como puede ser una mala visión, la menopausia precoz, como os he dicho anteriormente, la demencia, las caídas frecuentes, la baja ingesta de calcio y de vitamina D, actividad física escasa, el alcohol también es importante cuando supera las 3 unidades por día, el fumador actual, la diabetes tipo 1, luego veremos también una diapo, en la diabetes tipo 1 siempre se ha asociado a mayor riesgo de osteoporosis y de fractura, pero se está viendo que la diabetes tipo 2, pese a no ir en masa magra o masa parda, sí se está viendo que la diabetes tipo 2 puede influir, incluso si tenemos bien controlados por hemoglobina glicada a nuestros pacientes diabéticos, el riesgo de fractura será menor. Hay estudios de cara a ello. En la artritis reumatoide, en el hipertiroidismo y el sexo femenino, en el masculino va por edad, en el femenino por la menopausia. ¿Cuáles son los factores de riesgo de fractura? Pues en la fractura por fragilidad, el riesgo relativo de una nueva fractura en 10 años, para que veáis, aumenta por 2 en mujeres y aumenta por 3,5 en varones, con lo cual tampoco hay que dejar al varón ahí atrás. Y luego pues veremos la edad y la densidad mineral ósea, cómo influye en esa fractura por fragilidad. Las mujeres que tengan 5 o más factores de riesgo, más la densidad mineral ósea baja, tienen un riesgo de fractura 12 veces mayor a las mujeres que presenten una densidad mineral ósea normal o sin factores de riesgo, con lo cual cada vez que sumamos un factor de riesgo, pues como digo yo, vamos comprando papeletas para que el sorteo nos toque de lleno. Cuando tenemos una sospecha de un paciente con osteoporosis, desde la consulta, pues o bien si no tenemos tiempo en ese momento que viene, pues nos lo citamos en concertada y le preguntamos por factores de riesgo, o sencillamente preguntamos 2 factores, o sea, que haya tenido un antecedente de fractura familiar, vemos, bueno, peso y talla, debería de estar pesada y tallada, o que nos indique que ha disminuido de altura, y ver la sospecha clínica de osteoporosis, pues tener una confirmación diagnóstica, pues analítica, hacerle un metabolismo óseo tampoco
no supone tanto. No estoy hablando de marcadores, los marcadores están hechos más que nada a nivel hospitalario, pues para hacer estudios, no hace falta que nos vayamos a determinar unos marcadores. Estamos de verdad, están las meigas por aquí, aunque estemos en Palma. Valorar el riesgo de fractura, tenemos, bueno, la herramienta, luego también ahora os lo indicaré, del FRAX, que es un poco, pues bueno, que nos podamos introducir y tener una idea del riesgo de fractura en los siguientes 10 años que puede tener. Las comorbilidades, que es muy importante, como veremos en diabéticos, en obesos, que es importante a la hora de ver el paciente con sospecha de osteoporosis, las medidas preventivas y el tratamiento más adecuado para el paciente. Los que os decía del FRAX, el FRAX en un principio, pues la población, nos comparaban un poco con la población inglesa, con lo cual, pues era una herramienta que tiene sus pros y sus contras, usarla para que nos ayude, no para que nos entorpezca, o sea, hay que saber leer un poco entre líneas cuando además tampoco hay establecido un punto de corte, pero bueno, por lo menos permite el cálculo del riesgo absoluto de fractura osteoporótica en los siguientes 10 años en edades entre 40 y 90 años y que no reciben tratamiento para osteoporosis. Sabéis que puede calcular el riesgo con densitometría y sin ella. Entonces, la probabilidad de presentar una fractura principal incluye cadera, vertebral, húmero y antebrazo. También tenemos que tener en cuenta las fracturas periféricas que nos pueden dar idea de que esa paciente pues, puede tener una osteoporosis, incluyendo o no el valor de densidad mineral ósea, con lo cual tampoco si alguien me dice, no, es que yo no puedo pedir densitometría, pues para calcular este riesgo no es necesario. Cuando se incluye la densidad, pues hombre, evidentemente es más exacto y fiable los datos que vamos a obtener, pero que si no lo tenemos tampoco pasa nada. Limitaciones, pues no tiene en cuenta el factor dosis-respuestas para varios factores de riesgo, con lo cual, pues bueno, ahí está un poco cojo, no considera la densidad mineral ósea lumbar, obvia el riesgo de fractura mayor en fractura reciente y obvia la frecuencia de caídas. No hay ningún registro en el FRAX que nos diga las fracturas, las caídas, perdón. La versión española pues infraestima el riesgo de fractura. El coste-efectividad pues respecto a la utilización del test-score menos de 2,5, y la versión actual español pues puede ayudar a clasificar a esos pacientes en función del riesgo de fractura, que bueno, pues nos puede dar una idea de cara a esos otros factores también que tenemos del paciente. Según la guía de la SEION, que es la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, pues dice que el FRAX pues es una inadecuada adaptación a la población de nuestro país, que no es exactamente igual, y se dispone de datos epidemiológicos de fractura de cadera, pero no de otras fracturas, con lo cual tampoco podemos valorar eso, y estima un riesgo inferior al que corresponde pues, por una fractura mayor. En las comorbilidades que os decía, que acompañan a la osteoporosis, es importante, bueno, por supuesto, la edad, diabetes, obesidad y alguna enfermedad que tenga enfermedad renal crónica. Todos esos parámetros tenemos que interiorizarlos en cuanto a establecer el riesgo que puede tener el paciente. Como veis, las fracturas en mujeres obesas suponen un 23% del total de las prevalentes y un 22% de las incidentes, con lo cual no hay diferencias en cálculo de riesgo de FRAX de no obesas y de obesas, o sea que este parámetro no lo va a tener en cuenta, es uno de los déficits del FRAX. En cuanto al tratamiento no farmacológico, pues de todos conocidos, incidir en la dieta, en el ejercicio, y vamos a ver qué medidas son eficaces para prevenir esas fracturas, qué es aconsejable antes del tratamiento farmacológico y cuándo derivar, que también es importante saber cuándo derivar y que no tenemos que derivar todo. En cuanto al tratamiento no farmacológico, pues lo que os decía, unos buenos hábitos dietéticos, quizá lo que os decía antes de que había menor prevalencia de cadera en Galicia, lo que es la hoja de lo que son los grelos gallegos es lo que más calcio tiene. Entonces, pues claro, lo mismo, si toman muchos grelos, pues por eso tiene un buen aporte de calcio. Evitar hábitos nocivos, evidentemente, vitamina D con exposición al sol que no sea con factor de protección, porque en el momento que se dé factor de protección no vamos a tener esa síntesis de vitamina D deseable.
Ejercicio, evitar también los excesos de proteínas. ¿Cuántas pacientes tenemos en la menopausia que es que he cogido algunos kilos y se ponen a hacer dietas con exceso de proteínas que inciden negativamente en la osteoporosis y en el riesgo? Y luego, la prevención de caídas, para que veáis lo que es importante de nuestra prevención, tiene una recomendación grado A. Por eso el uso de protectores de cadera no es ninguna tontería, es importantísimo que lo tengamos. Incluso en el pack médico-enfermera, ellas que van más a domicilio, pues ver qué limitaciones hay, qué barreras arquitectónicas, es muy importante. El que vean cómo vive esa paciente que se cae tantas veces. En el ejercicio, pues lo que os decía, ejercicios aeróbicos, en carga, ejercicios de resistencia. Yo muchas veces le digo, si tampoco tiene que irse a apuntarse a un gimnasio, camine, pero camine como si fuera a perder el autobús, porque si camina como viendo escaparates, desde luego poco ejercicio hacemos. O sea que es importante que lleven un ejercicio constante y mantenido. Y todos este tipo de ejercicios fueron eficaces en la densidad. Y os digo, hay estudios en que el tai chi, por ese aumento de base de sustentación, de coordinación de ejercicios, sí previene las caídas, aumenta lo que es el equilibrio y sí es bueno que pacientes puedan ejercitar el tai chi, no hace falta salir a correr como os decía antes. Y caminar evidentemente mejora no solamente la densidad mineral a nivel de la columna, sino también a nivel de la cadera. En cuanto a la prevención de caídas, lo que os decía de que si la enfermera va pues, a la hora de ver alfombras, mala iluminación, barreras arquitectónicas, sillas bajas, los intrínsecos, ¿cuántos pacientes no tenemos? Mayores, que ven mal, que están con las benzodiazepinas a todas horas, se levantan a hacer pis por la noche y se nos caen, con alteraciones de marcha, de equilibrio, estoy muy mareada, los vértigos que vemos todos los días en consulta, todos son factores de riesgo de caídas. Lo que os decía, los antihipertensivos también, pues detectar a ver si tienen una bajada importante de tensión después del tratamiento que pueda caerse y otro tipo de patologías. En cuanto a la prevención de caídas, pues evidentemente evitar las barreras que pueda tener a nivel de domicilio. Si está obeso, que el obeso simplemente por peso y demás tiene más prevalencia de fractura de tobillo, por ejemplo, la fractura de tobillo no es una fractura osteoporótica, pero luego también tenemos que ver qué fracturas, que eso ya nos lo contará Dani, qué fracturas son y qué no son, no todo lo que se fractura es osteoporosis, eso para eso estamos. La medicación concomitante y en diabetes, pues evidentemente evitar hipoglucemias, ver las neuropatías diabéticas y las retinopatías que tienen una mayor prevalencia de que ese paciente se pueda caer. Y esto se presentó en el ASBMR, que es el europeo de osteoporosis, donde decían que si tenemos, es un poco en favor de la densitometría, que si teníamos para la tensión, tomamos la tensión a los pacientes, para la diabetes, le tomamos glucemia y para la gota vemos cómo tiene el ácido úrico, pues para la osteoporosis siempre nos puede ayudar el decirle cómo evoluciona en su osteoporosis, pues mediante una densitometría ósea y decir, pues oiga, lo está haciendo bien y tiene que seguir. En cuanto a criterios de derivación, aquí hay osteoporosis que evidentemente vamos a tener que mandar al especialista. ¿Por qué? Pues osteoporosis juvenil, en varones, voy a tener que hacer como en el teatro. Apague el móvil y si no sabe, el de al lado seguro que sabe. Osteoporosis juvenil en varones, en la mujer premenopáusica, como os he dicho, presencia o sospecha de osteoporosis secundaria, eso es fundamental. Si no tenemos acceso a una densitometría, estamos dudando porque los factores de riesgo no son lo suficientemente fuertes para pensar que tengo una osteoporosis y tenemos que instaurar un tratamiento, pues hombre, lo aconsejable es tener una densitometría que nos permita pues, ver cómo evoluciona con el tratamiento. Si no tiene respuesta al tratamiento una vez que hemos constatado que lo está cumpliendo, claro, porque si no lo cumple, evidentemente no hay respuesta. Efectos secundarios o intolerancia al tratamiento
y dificultad para el manejo del paciente. Ahí, pues evidentemente no pasa nada porque con una buena historia lo derivemos a nivel hospitalario. Y el tratamiento farmacológico, por eso digo que Dani os va a contar el tratamiento farmacológico, yo lo que os voy a dar es, según las guías, qué es lo que nos dicen a la hora de un tratamiento farmacológico. La guía NOF, que es de la National Osteoporosis Foundation, es presencia de fracturas vertebrales o de cadera, cuando el índice T es igual o menor de menos 2,5 en columna, cuello de fémur o cadera total, y cuando tiene una T entre menos 1 y menos 2,5, que es grado de osteopenia, y el riesgo absoluto de fractura mayor a 10 años es mayor de 20% o el de cadera mayor del 3% determinado por el FRAX. Ahí es cuando indican que hay que dar un tratamiento. En cuanto a la SER, que es la Sociedad Española de Reumatología, pues nos indican que todos los pacientes con fractura por traumatismo de baja intensidad, independientemente de cómo tengan la densitometría ósea, hay que iniciar tratamiento. Todas las pacientes con osteoporosis que constatemos, pacientes con osteopenia y riesgo elevado de fractura, si el FRAX era igual o mayor a 3% en fractura de cadera también. Y en la Comunidad de Madrid, y aquí pues nosotros lo sufrimos, los que estéis aquí de Madrid, si conocéis la guía, porque es una guía bastante antigua, con trabajos pues ya pasados de moda, y es dificilísimo que por esta guía podamos iniciar un tratamiento si la paciente no se ha partido por 4 sitios. Entonces, pues bueno, mujeres con osteoporosis por DEXA con riesgo medio de 10 a 20% de fractura de cadera o vertebral morfométrica en los próximos 10 años, y pacientes con riesgo muy elevado de fractura, mayor del 20%, independientemente de los valores de DEXA. Y hasta aquí os puedo leer. Luego ya nos preguntáis a los dos, yo creo, cuando tengáis una visión más amplia. Muchas gracias. Ahí hay una mano. Ahí, espera, no sé, 2 manos. Hay alguien, bueno, ya. Espera, yo me... Sí, Mar. Gracias. ¿Quién? Bueno, ahora lo siento, no. Yo siempre digo, antes de hablar, identificaros para... Y hay déficit de vitamina D, se ve a porrillo. Tratar a todas las pacientes y a todos los pacientes que tienen déficit de vitamina D a cualquier edad, te lo digo porque, por ejemplo, en pacientes institucionalizados en residencia se les pide vitamina D con 90 años, con 85, sin antecedentes de fractura, sin nada. Y llegan a la consulta de atención primaria y te piden la receta correspondiente. ¿Está indicado iniciar el tratamiento de vitamina D con 80 años, con 85? ¿Vamos a prevenir algo? A ver, en todo prima la lógica. O sea, no es un método de screening de pedir vitamina D sin una causa justificada. O sea, siempre que se pide una prueba analítica o de cualquier otro tipo hay que ir buscando algo y que vaya a tener un tratamiento que vaya a tener una efectividad conforme a lo que hayamos detectado. Nosotros tenemos un problema, nos han limitado la petición de vitamina D, porque ahora antes nos salía fácil y ahora hay que ir a buscarla, un poco en prevención de esto. A mí me vienen de una residencia que tengo al lado con 93 años y yo no se la solicito, o sea, es que a no ser que tuviera un diagnóstico de osteoporosis, estuviera con un tratamiento y me fuera a mí a valer de algo, pero una paciente demenciada, inmovilizada, me da igual cómo tenga la vitamina D, tampoco le va a aportar nada el tratamiento, pero igual en población general. O sea, si nos ponemos a determinar vitamina D, si eso tiene una expresión clínica, por supuesto que de acuerdo, pero sin una expresión clínica ni un diagnóstico correcto en el cual se vaya a beneficiar de un tratamiento, yo no se lo daría. En Cataluña hemos sido
Sí, un pelín más para adelante, y básicamente lo que hemos dicho es, paciente, o sea, tú has de solicitar una vitamina D en aquel paciente que piensas que debas de hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que los pacientes institucionalizados, todos tendrán déficit de vitamina D, con lo cual la primera determinación, ahórratela, porque no hace falta, va a salir baja o muy baja o súper baja, ¿vale? Pero saldrá mal. Lo que sí que es cierto es que en estos pacientes, en particular estoy hablando de los institucionalizados, la suplementación de vitamina D ha demostrado disminuir sobre todo riesgo de caídas y algún tipo de fracturas, en los que están en residencias, estamos hablando. Entonces, probablemente no estaría de más suplementarlos y luego puedes valorar si ha corregido o no ha corregido. En el resto de población, si no has de hacer nada, no la solicites, porque tampoco, es decir, bueno, podéis ver la larga lista de patologías que se asocian al déficit de vitamina D. Yo creo que ya podemos hacer un farreras o un compendio, ¿no? Porque hay un montón. Pero lo que no hay es estudios que demuestren que la suplementación de vitamina D corrija todos esos enfermedades, procesos, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, se asociarán, pero nadie me ha dicho que darle vitamina D disminuye el riesgo de cáncer, porque no está demostrado, ¿vale? Siguiente pregunta. Hola, soy Alberto, soy médico de familia. Actualmente trabajo en Cantabria, pero he estado 10 años trabajando en Cataluña. Primero, bueno, unos comentarios, después una preguntilla. Habéis comentado por encima lo del FLAX, es verdad que determinadas comunidades autónomas se utilizan más, menos. Creo que el del Reino Unido traducido es muy buena herramienta. También hablabas sobre los grelos en Galicia. Yo creo que en España hay un problema de introducción correcta de diagnósticos, incluso en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Suecia, en Dinamarca, los hospitales los tienen todas las facturas muy bien registradas, no como en España, que todavía muchos hospitales bajo un papel. Yo creo que sería importante en cuanto a la menor diagnóstico o prevalencia de fracturas en España en otros sitios que se diagnostica. Yo creo que va un poquito por ahí. Yo creo que es un tema de registro, sí que es importante el tema de registro. La pregunta que me gustaría hacer va un poquito más allá, es que hemos comentado sobre el Molecular Bone Score, que es algo no de futuro, sino ya de presente. Hablamos ya no tanto de la influencia de la desmineralización, sino para que se tiene más en cuenta cómo es esa calidad de hueso. Yo creo que es un presente que nos va a ayudar bastante. En Cataluña se hacía, yo por lo menos cuando lo decía no hace demasiado, pero en otras comunidades autónomas no se hacen y se espera. Entonces, un poquito que nos podéis decir. Lo hablamos Dani y yo, y además no lo quise poner por no recargar, puesto que a lo que se refiere es el TBS, si lo estáis oyendo, y tenía unas diapos y las quité, porque bueno, como hablaba él de densitometría y demás, es una herramienta más específica, es un software, o sea que lo tienen varios hospitales, en Madrid en concreto hay 4 hospitales que lo tienen, y lo que te hacen es determinar no solamente porque puede tener la densitometría ósea, puede estar bien, pero no sabemos cómo está esa calidad de hueso, como muy bien dices. Entonces, con este software sí nos determina qué trabéculas están afectadas y cómo está esa calidad del hueso. Se está empezando a hacer y la verdad que con una evidencia alta y nos aporta una información importantísima, pero no está al alcance de todos los hospitales y mucho menos fuera de núcleos urbanos grandes, no disponen de este software. Sí, es que en realidad es eso, o sea, de hecho es un programa informático que además no se puede aplicar en todos los aparatos densitométricos, con lo cual aquí ya tenemos una limitación, porque ya te digo yo que según qué servicios no te van a cambiar el aparato para instalar un software, ¿de acuerdo? Con lo cual no será universal para toda España, no estará en todos los centros. Justo ahora se presentarán los datos de validación en población española del TBS. De hecho, nosotros lo teníamos,
no porque fuésemos, no, era porque se estaban participando en los estudios de validación como se participaba en otros sitios, porque en Andalucía, bueno, de hecho, yo creo que en varios centros se participó, pero una vez acabados esos estudios, de momento, ahora, a no ser que pagues la licencia, no hay software, ¿vale? Bueno, es una cosa a tener en cuenta. De todas formas, los datos ahora en Sellón, en Granada, el 7 de noviembre, pues nos presentarán resultados que podemos presentaros al año que viene, aquí en el Congreso. Sí, vertebrales, ¿no? Vale. A ver, la inmovilización es cierto, básicamente el efecto que tiene es analgésico, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que dependerá mucho del paciente, porque las que inmovilizan e inmovilizan bien son molestas. Entonces, un paciente como los que habitualmente tenemos en la consulta, el problema es que no las toleran. Pero si tienes un paciente que es de constitución más tirando hacia delgadillo y que lo nota mucho, o sea, nota el efecto, lo que hace básicamente es que lo mantiene rígido y evita el dolor con el movimiento. Entonces, básicamente es por analgesia, que no está nada mal, ¿eh? La inmovilización el menor tiempo posible, y luego hay técnicas de rehabilitación en rehabilitadores atípicos, por decirlo de alguna manera, que lo que te hacen son lechos de escayola. Entonces duermes como en un lecho de escayola y sí favorece, sobre todo el efecto analgésico, lo tiene. Pero ya te digo que son rehabilitadores atípicos, pero existe, ¿eh? Bueno, una mano más, veo por aquí. Sí, porque ahí, vamos. Yo quería preguntar, o sea, a efectos prácticos, ¿no? Estamos en la consulta y nos viene un paciente que le acaban de prescribir, pues, por ejemplo, una señora con cáncer de mama o un inhibidor de la Entonces, ¿nos podría decir de forma práctica cómo hacemos la prevención de esta osteoporosis, de esta posible osteoporosis que se pueda desarrollar? Pongamos que tenga 2 factores de riesgo menores o que tenga 5. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que pedir una densitometría? Es raro que tengamos que hacer algo, ¿eh? Normalmente los pacientes con inhibidores de la aromatasa en el hospital se les estudia, pero si no se les hubiese estudiado, deberíamos solicitar densitometría para valorar cómo está. Y normalmente si está por debajo de -1,5 o -2, dependiendo de qué guías, ¿no? Pero entre -1,5 y -2 deberíamos tratar, ¿de acuerdo? Sí, desde que lo inicia hasta que lo finalice. Y una vez finalizado, ir controlando. Y en el tema de los corticoides, porque, por ejemplo, los de polimialgia reumática, que pueden estar un año con prednisona 15 miligramos. Hay el seguimiento, aporte de calcio desde un primer momento, por supuesto, calcio y vitamina D, y vigilarle, o sea, tener en cuenta individualizar. Sí, si lo inicias, sí. El problema es los que ya lo llevan. Esto es a veces más difícil saber qué hago con él, ¿no? Pero el que lo inicia, seguro, y tratar, seguro. La densitometría, si tienes acceso a ella, es el punto de partida para ver efectividad de tratamiento y para saber en qué condiciones está, es fundamental. El problema es que precisamente los 2 fármacos que has comentado son los 2 fármacos que se asocian con una pérdida de masa ósea de forma más rápida, es decir, de hecho, cuanto más pierden es al inicio del tratamiento. Entonces, en zonas en las cuales, claro, es que yo estoy hablando porque a mí una densitometría me la harán en 2 semanas, entonces yo le voy a pedir una densitometría. Pero si no tengo acceso a la densitometría y, lo que decías, tiene 2 factores de riesgo más o 5 factores de riesgo más, trata, porque seguro que va a perder masa ósea y no te puedes esperar 6 meses a ver el valor de la masa ósea. Igual que también, ahora te digo, Claro. Independientemente de secundaria lo que estás diciendo, hay un porcentaje de mujeres menopáusicas que son perdedoras rápidas de hueso, que al principio de la menopausia tienes que detectar, porque son las que más riesgo de fractura tienen,
y sin embargo esas las dejamos pasar. Pensamos que la osteoporosis es algo a largo plazo, a los 10 años después de la menopausia, y tienes que detectarlas, igual que en este caso, vamos, o sea, sí. Pues le haces un metabolismo óseo de orina de 24 horas, viendo calcio, creatinina, y también determinando PTH, vitamina D y calcio. Y ahí determinas si es una perdedora rápida de calcio. Es que además, vamos, la eliminación de calcio por orina es evidente, ¿sabes? Entonces, es importante que si tú ves que tiene factores de riesgo, que es una mujer que te sospechas que puede tener, que tiene más factores de riesgo, hazle un metabolismo óseo que no te cuesta nada, que recoja la orina 24 horas y sí puedes beneficiar con un tratamiento temprano, ¿sabes? Entonces la pérdida es que es, como dice Dani, es que es muy acelerada en poco tiempo. En el caso que ha comentado la compañera, decide iniciar tratamiento con antirresortivos o calcio y vitamina. Con fármaco para la osteoporosis, es decir, antirresortivos. Sí. Hombre, tienes que valorar también edad y planteamiento a largo plazo, porque también puedes hacer una terapia secuencial en caso de que sea una paciente que veas que lo necesita y gana poca masa ósea, y luego tienes que plantearte a los 5 años, a los 8, dependiendo de cómo evolucione, pues una terapia secuencial de poner un antirresortivo, después poner un denosumab, o que pongas primero denosumab y luego el antirresortivo. No, ahí es tratamiento efectivo, no profiláctico. Lo veo ahora. Denosumab, a diferencia de los bifosfonatos, es un fármaco reversible. Recordad que el efecto, siempre se habla del efecto nocivo de los bifosfonatos, es por el efecto acumulativo que queda el bifosfonato dentro del hueso una vez lo dejas de dar, ¿de acuerdo? Esto no pasa con denosumab, es decir, antes os enseñaba las gráficas aquellas de la subida, pero hay la gráfica de la bajada, que es una vez lo suspendes el fármaco. Entonces, una vez suspendes el fármaco, como es de esperar, lo que hay es una pérdida, una caída de la masa ósea, y eso se puede asociar a un mayor riesgo de fracturas, como es lógico. ¿Y qué es lo que hay que hacer en ese caso? Pues terapia secuencial, claro. Bueno, no, te has de plantear primero por qué tengo que suspender el fármaco, es decir, si le estoy dando un fármaco que va bien y para mí va bien, quiere decir que no se fractura, ¿por qué le tengo que suspender? Puedo continuar con él, ¿no? Es que tengo en la cabeza, no sé por qué, que me suena algo de 5 años. No, a los 5 años, lo que te suena bien, ¿eh? Hay una recomendación de la ECTS que dice que a los 5 años valores cómo está tu paciente. Si la paciente continúa siendo una paciente de alto riesgo, continúa. Y en el caso de que tengas que suspender, porque también puede ser que la paciente no quiera pincharse, por lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, en estos pacientes, para evitar esto, que es lo que se llama el efecto rebote, debes de dar algún fármaco, que aquí tenemos el problema. Primero, no hay evidencia de qué secuencia hacer, ¿de acuerdo? Ahora hay estudios en marcha que están mirando cuál es la mejor secuencia. Una vez acaban denosumab, zoledronato o raloxifeno, también es otra opción. Probablemente un bifosfonato oral no, porque la mayoría de nuestros pacientes que tenemos con denosumab previamente vienen con lo cual no será una opción válida, pero por ahora no hay ninguna evidencia, pero lo que sí que se recomienda es dar algo desde un SER, a María no se lo podríamos dar, con lo cual la tendría que enviar al hospital a que le pusiesen una dosis de zoledronato. Pero, lo que te decía, yo antes me plantearía, María tiene un alto riesgo, así que continúa con denosumab. O si tiene un alto riesgo también, pues valorar la PTH, el teriparatide, en caso de que sea una paciente ya con un elevadísimo riesgo, o que se te haya fracturado, pese a tratamiento. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.